Bienvenidos a un nuevo encuentro de entrevistas en una coproducción entre Santa Fe Canal y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Este es un espacio en el cual vamos a conocer a personas que se han destacado, personas que han dejado y dejan huella en nuestra historia provincial. Un espacio que también busca disputar con el sentido común en los medios de comunicación tradicionales. En elecciones tales como poner, por ejemplo, a mujeres trans en su conducción. En el día de hoy conocemos a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena. Y me gustaría no hacer tu introducción. A mí no me gusta adjetivar o presentar a las invitadas, me gusta que se presenten ellas. ¿Quién es Celia Arena? Bueno. ¿Te considerás una mujer que dejó huella o que deja huella? Qué pregunta. Bueno, muchas gracias por ser parte de este espacio, porque la verdad que, como vos decías, esta cuestión de disputar sentido común y generar nuevos sentidos es parte de eso, de esa cuestión de lo que es Celia Arena, que yo siempre me defino como una mujer, como una militante política, porque es lo que atraviesa mi vida desde muy joven. También siento muchas veces que esa búsqueda es constante a lo largo de la vida y que hace que siempre esté construyendo ese sentido, ¿no? Y en la búsqueda y en la articulación con los demás, eso, es como una cuestión de interrelación permanente. Bien, como hablabas antes, la militancia es un aspecto fundamental en tu vida y en tu recorrido. Investigué y tenés un recorrido enorme, sinceramente. Bueno, gracias. Y me interesaba un poco por ahí ir un poquito atrás, ¿no? Como pensar un poco en la Celia más chiquita, la Celia niña. Bien. ¿Se imaginaba esa Celia niña ocupar espacios históricos como los que hoy estás ocupando? ¿Ves hoy en día algo en aquella niña que vos decís, eso era una señal de a dónde iba? La verdad que si yo pienso en mi infancia, tengo como la imagen de una infancia muy feliz. Soy como muy familiera. En mi familia somos mayoría mujeres. Vivió siempre con nosotros la mamá de mi papá, que mi abuela Rita, una mujer muy fuerte, que llegó a la Argentina a sus 3 años. Mi mamá, 2 hermanas mujeres, 4 tías mujeres, mi papá único varón. Bueno, todo eso como que marcó siempre mi infancia. Tengo mucha diferencia de edad con mis 2 hermanas mayores, 11 y 13 años. Entonces eso también hizo que fuera como educada con mucha libertad. Y esa es una parte fundamental en esto que vos decís, ¿no? De cómo, si yo veo esta cuestión de estar siempre pensando, tratando de pensar fuera de la caja. Lo puedo definir ahora, no en ese momento, ¿no? Pero si me veo en mi niñez y en mi adolescencia, siempre veo esa cuestión de no tomar y no aceptar las cosas tal cual se me presentan, sino buscarle todos los lados de interpretación y siempre esa como voluntad o de ese deseo de transformar. Bien, y acá hay algo que me interesa mucho porque un poco indagando en tus redes sociales también, veo como que hay una importancia muy grande en las mujeres de tu familia, ¿no? También venís de un pueblo, venís de San Justo, si no me equivoco. Sí, una ciudad. Una ciudad. Sí. Y por ahí quería que me hables acerca de eso, ¿no? Como qué enseñanzas, qué aprendizajes te dejaron esas mujeres de tu familia, ¿en qué te marcaron? Además de esto de pensar por fuera de la caja que me decías vos. No, es como una impronta muy fuerte, ¿no? Porque esa cuestión de lo que decía, tanto las mujeres como también el rol de mi papá, que fue muy importante, sobre todo esta cuestión de la libertad y de la construcción permanente, del rol que cada una cumplió. Mi mamá, por ejemplo, tuvo una historia muy fuerte. Su mamá murió cuando ella cumplía 1 año, la crió otra mujer, no terminó la escuela primaria. Y fue una mujer con una impronta muy fuerte, siempre muy positiva, que creció, bueno, cuando falleció el año pasado tenía 91 años y ella manejaba sus redes, Facebook, vivía sola.
todas las mujeres de mi familia tienen un poco ese perfil y esa impronta. Y haber crecido en una ciudad como San Justo también hizo que comparta espacios con amigas que, bueno, que forman parte de mi vida todavía, ¿no? Eso es muy importante. Yo siempre digo que yo nací en Sastre, otra ciudad muy chiquita, y después, bueno, cuando tenía 3 años fuimos con toda mi familia a vivir a San Justo. Y yo siempre digo que todo lo que yo soy hoy se lo debo a todo eso, ¿no? A mi familia, a esa ciudad de San Justo, donde crecí, donde estudié, donde hice mis amistades esas que te duran toda la vida. Así que en eso tengo una presencia muy, muy fuerte. Bien, hay algo muy interesante en esto que decís. Digamos, como uno de los aprendizajes de tu familia un poco fue también como el construir, ¿no? El siempre pensar, esto que mencionabas antes, como el siempre pensar en construir. Y pienso también un poco en tus orígenes en la política, ya si se quiere, un poco más yendo a la adolescencia. Si no me equivoco, entras a la universidad y ahí es donde te adentras en el mundo de la militancia. Contame un poco de esos comienzos en la política estudiantil. ¿Cómo era meterse en el mundo de la política en los 80 y en los 90? Supongo, si no me fallan los cálculos, Sí. fue en los 80, ¿no es cierto? Exacto. Sí, yo soy parte de una generación que transcurrió toda su adolescencia en dictadura militar porque terminé 5º año en el año 82, que bueno, también con algo tan fuerte como la Guerra de Malvinas, que este año estamos conmemorando los 40 años. Así que cuando empecé a estudiar en Santa Fe, que empecé a estudiar Ciencias Económicas, yo quería estudiar Psicología, pero me tenía que ir a Rosario, era muy lejos, era un momento, digamos, todo, y empecé a estudiar Ciencias Económicas solo porque había terminado en una escuela de comercio, el perito mercantil, y entonces empecé en ese primer año a participar de las asambleas de una agrupación, de la agrupación se llamaba Línea Estudiantil Autónoma, que casualmente el primer presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas fue Omar Perotti, que fue la única facultad que no ganó en ese momento la franja morada. Y bueno, así que ese fue el ámbito donde empecé a militar. Siempre también a la par empecé a militar en espacios del peronismo y después ya hice como una reflexión profunda y me di cuenta que no era lo que quería y empecé a estudiar historia. Y ahí sí ocupé espacios como consejera académica en el centro de estudiantes, pero siempre eso con la militancia partidaria y territorial. Bien, un poco sabía, digamos, de esa militancia en el centro de estudiantes y a la par del actual gobernador. Y pensaba, ¿no? Como, ¿en cuál fue lo que te marcó a vos? ¿O dónde fue que encontraste algo que vos dijeras como, bueno, esto va a ser lo que en algún punto va a ser distinto por el ser mujer dentro de la política? ¿Qué fue lo que te marcó? O si se te marcó esa diferencia, quizás no. A ver, ese momento era un contexto totalmente distinto, donde no éramos muchas las mujeres, sí en la militancia universitaria, no tanto en la militancia partidaria. Esta es una reflexión posterior. En ese momento yo nunca nunca sentí como limitaciones, pero no las sentí por una cuestión de personalidad, no porque no existieran. Yo hoy sí, o no hoy, mucho tiempo después, pude mirar a esa Celia y me di cuenta las enormes diferencias y las brechas con los varones, ¿no? Y me acuerdo cuando se sancionó la ley de cupo, que planteaba el 30% de integración de mujeres en las listas electorales, cómo ahí yo empecé a visibilizar mucho de esas cuestiones que nos ponían como límites y entendí, interioricé esa necesidad de que las mujeres que ocupamos algún espacio, que tenemos algún espacio de decisión o que militamos en algún espacio, sea partidario, sea en una organización, donde sea, también tenemos la responsabilidad de abrir puertas a un montón de mujeres. Pues yo digo, yo no lo sentí como por una cuestión de personalidad, pero también si miro a mis costados o si pienso,
veo a lo mejor muchas compañeras que tenían probablemente más capacidad que yo, más decisión, y que sin embargo no continuaron por justamente estas barreras que había. Entonces, hoy la situación es otra, es diferente, claramente falta mucho. Pero hoy, y justamente por todo esto y por el protagonismo de muchas mujeres, bueno, están en discusión temas muy importantes para seguir rompiendo esas barreras. Por ejemplo, algo básico que siempre hablamos, ¿no? Cuando muchas veces se nos decía, ya no tanto, pero se sigue diciendo, bueno, lo que pasa es que no hay mujeres que quieran participar o no hay mujeres que quieran ocupar puestos de decisión en una empresa, en un trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, nos pensamos por qué le pasa a una mujer cuando tiene que tomar esa decisión, qué le pasa si esa mujer tiene hijos, hijas, cómo hace con las tareas de cuidado, las responsabilidades que aún hoy siguen siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, más allá de que esto va cambiando, pero falta mucho, el tema de los cuidados y un montón de otras cuestiones. Entonces ahí encontramos, por un lado, políticas públicas que son necesarias para, bueno, una cosa que está en debate estos días es la posibilidad y la necesidad de ampliar la licencia por paternidad, por ejemplo, pero muchas otras cosas. Y también mucho de trabajo en los espacios en los que habitamos, en los que vivimos, en los que compartimos con otras personas, de ir planteando estos debates. Me quiero remitir un poco a esa Celia estudiante, pero también pensando en la Celia hoy, ¿no? La Celia ministra, ¿no es cierto? Digo, esa Celia estudiante, ¿se imaginaba ocupando un lugar histórico como el ser la primera ministra de gobierno mujer en la historia de la provincia? Hoy en día, siendo la primera mujer ministra de gobierno, ¿qué tiene de peso eso para vos? Tiene una carga enorme, por un lado, este orgullo de esto, de ir conquistando espacios, ¿no? En términos, siempre me costó mucho, y lo digo con toda sinceridad, imaginar escenarios en términos personales. Siempre es como que los lugares de responsabilidad que tuve fueron en función de proyectos colectivos. Entonces, a veces me cuesta pensar en imaginarme en determinados lugares. No es que no puedo no imaginarme en ningún lugar, digamos, a los que me lleve la política. Pero no es que tengo esa cuestión de pensar que quiero llegar a ser tal o cual cosa. Quiero poder, sí, y siempre lo quise en esos términos, poder, con lo que hago, con mi vida, con mis elecciones, con mis decisiones, poder contribuir a esos cambios para algo que parece como una frase muy hecha, pero que para mí es algo que me atraviesa mucho, esa sociedad más justa, más igual, con más derechos, más orientada a resolver las desigualdades, las brechas de desigualdad, pensando en que todos tenemos el derecho a ser felices y a tener una vida plena en lo que elijamos. Y justamente eso que yo decía al principio, ¿no? A poder elegir con libertad qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. Entonces yo creo que para mí, que mi elección de vida es la política, para mí la política es una expresión del amor. Es el amor por otra vía, hay distintas manifestaciones. Bueno, para mí la política es el amor hacia el otro, hacia la otra, hacia el otro, transformando, buscando eso. Así que bueno, es como la motivación que siempre anima mi camino. Me encantó esa reflexión, de que la política es un poco una forma de amor. Sí. Nunca lo había escuchado y me parece fantástico. Y quería también indagar un poco, porque tu militancia ha sido muy diversa, como hablábamos antes, digamos, has pasado por un montón de espacios. Y uno de los espacios que más me llamó la atención fue el periodismo también. Tuviste un programa, Almas de Arena. Tuve un programa, sí. Es como, no quiero invadir porque el tema es como mucho periodismo, pero tiene que ver con esto también, ¿no? ¿Cómo construimos
esos espacios a través del diálogo, de la palabra. Me parece que la palabra es muy importante y el intercambio, la construcción. ¿Por qué esa incursión en el periodismo? ¿Qué te dejó ese paso por el cuarto poder? No lo sé. Es esto de, bueno, me gusta mucho, me gusta mucho la comunicación, las relaciones y lo que se puede generar. Y yo creo que hay algo que nos pasa, que tiene que ver con la pérdida de espacio de la argumentación. En esta cuestión de la grieta y todo eso, lo que vemos son posiciones cerradas y sin mucha argumentación, como consignas, Y yo creo que la argumentación a lo largo de la historia de la humanidad tiene un lugar central. Yo pienso esto, ¿por qué lo pienso? Y tener la posibilidad de que la otra persona me convenza o me muestre otra parte que yo no estoy viendo, porque pasa mucho esta cuestión. Y entender que pensar distinto, ver las cosas de una manera distinta, no está mal, al contrario, está buenísimo. Y entender que lo que la otra persona dice a veces me puede hacer cambiar o me puede mostrar algo que no estoy viendo, es la forma de llegar a nuevas síntesis. Y el programa que se llamaba Almas de Arena tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque eran entrevistas con algunos informes y datos en base al tema de las entrevistas, y me dejó una experiencia hermosa de intercambios, de conocer y esto, de ver realidades distintas y de indagar. En esto de ver realidades, ¿no es cierto? Hoy que estás un poco del otro lado, ¿no? Que ya no estás tanto al lado de la comunicación, sino al lado por ahí más de la gestión que en general la comunicación se encarga de difundir. ¿Qué es lo que ves de ese mundo del que un poco te alejaste? No, lo que veo es mucha producción, mucha presencia, mucho y me gusta, me gusta porque entiendo que eso es muy importante en todos los sentidos. Poder transmitir, poder contar. Si depende de lo que estemos hablando y de dónde miramos, sí hago como un voto a generar más espacios de diálogo, no de confrontación, de diálogo. Entender que esto, me parece que los medios tienen un rol muy importante a la hora de generar sentido y en la sociedad. Y que está muy bueno que se transmita desde esos lugares esto que decía recién, ¿no? Que se trabaje esta idea de las diferencias, del respeto a las diferencias y de entender que quien piensa distinto a mí no es mi enemigo, piensa distinto, tiene un contexto de vida distinto y darle, digamos, poner en valor esas diferencias y poner en valor que siempre tengo la posibilidad de aprender de quien piensa distinto o de quien tiene una responsabilidad y toma decisiones que son diferentes a las que tomaría yo, probablemente, pero bueno, es parte de la diversidad también hacerlo eso y eso me parece que es una de las cuestiones que hay que rescatar de algunos espacios de los medios de comunicación. Es interesantísimo este debate, un poco también el conocerte. Tenemos que ir a una pausa. Bueno. Y luego de la pausa volvemos a seguir conociendo a Celia Arena, a seguir recorriendo la vida de una mujer que ha dejado y sigue dejando huella en nuestra provincia. Bienvenidos de vuelta a seguir conociendo, bienvenidos a esta charla para seguir introduciéndonos en la vida de una mujer que ha dejado huella. Para esta siguiente tanda te propongo, Celia, como una opción más descontracturada. Bien. Una entrevista un poco más, no tan acartonada. Me gustaría que mires a la pantalla que tengo Bien, atrás. Por ahí va a aparecer la primera foto. ¿Qué sentís al ver esa foto? ¿Qué es lo que...? Mucho amor. Mucho amor. Sí, mucho amor. Bueno, es mi familia más chica, mi mamá, mi papá, mis dos hermanas. Y esto que vos decís de las huellas como muy profundas. ¿Qué nos muestra esta imagen, no?
eso que decía al principio, ¿no? Esa cuestión de ser muy familiera que tiene que ver con la expresión de ese abrazo entre todos y todas. Esa fue la última Navidad que pasamos con mi papá. Y nada, fue un recuerdo lindo, muy lindo. Ahora quisiera que pasemos a otra foto. Un poco también parecida, pero con otros Guau, tintes. bueno, hay muchas mujeres. ¿Qué es lo que ves en ellas? ¿Qué es lo que ellas te marcaron a vos? ¿Quiénes son, si querés? Mi mamá, mis dos hermanas, y yo te contaba que tengo mucha diferencia de edad, y entonces esas son mis sobrinas. Tengo sobrinas nietas, tengo una sobrina nieta que tiene hoy 18 años, que está estudiando en la universidad en Rosario. Y eso que decíamos al principio, ¿no? El hermanamiento, esa cosa de compartir experiencias y de ir todas como armando su propio camino. Por ahí las realidades distintas, mis dos hermanas se casaron muy jóvenes, tuvieron hijos. Yo no tengo hijos, hijas. Formalicé mi relación hace poco tiempo. Fueron como vidas muy distintas en ese sentido, pero muy unidas, muy compenetradas, muy como acompañándonos en el camino. Y lo mismo con mis sobrinas. Yo, cuando nació mi primer sobrino, que no está ahí porque es varón, yo tenía 9 años, era muy chiquita, así que tengo una relación como de tía, hermana mayor con mis sobrinas. Muy lindo. Claramente han sido un poco tus referentas en algún sentido. En la Sí. charla que tenemos veo como que hay Sí, lineamientos o conceptos que te quedaron mucho de tu Sí, familia. sobre todo como esa expresión de vida, ¿no? De qué es lo que queremos, de ser buena gente, con buenos sentimientos y de superar permanentemente todas las cuestiones malas, ser como muy optimista en la vida, con esa fortaleza. Mi mamá, una persona de una fortaleza enorme, enorme, siempre. Con eso de las referentas, ¿no? Que un poco es algo que te marcó mucho, me gustaría pasar un poco a quien fue, o sigue siendo, un poco tu referenta política. Me gustaría que pasemos al video que vas a ver en pantalla. También tiene un audio que Bien. es muy significativo. Bien. Y con respecto a eso, me gustaría que pienses en qué es lo que te hace sentir, qué es lo que te hizo sentir antes en torno a este video. Bien, perfecto. Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, ha dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. ¿Qué significa esto para vos? ¿Qué significó? Bueno, la figura de Evita, la historia, la trayectoria, ella es una imagen permanente y un desafío para todas nosotras, ¿no? Porque veo aparte esa expresión, en ese momento Evita estaba como muy enferma, y todo lo que dice, todo lo que Eva hizo en 33 años de vida, todo lo que construyó, digamos, una mujer muy cuestionada por algunos sectores y un poco por lo que ella dice, ¿no? Les molesta esto, el pueblo, su trabajo siempre a favor de sus descamisados, sus grasitas. Una mujer además muy combativa. Yo siempre digo, si uno lee los libros, La razón de mi vida y mi mensaje, también ahí nos podemos encontrar como dos facetas de esa Evita. La Evita de mi mensaje, que es como lo último que escribe cuando estaba ya en su lecho póstumo, es como un mensaje muy descarnado de dónde están los riesgos, de esa cuestión de su fanatismo, como ella lo dice, que digo, esto
después tiene muchas miradas, y es un poco lo que hablábamos recién. Admirarla y que sea como ese faro no implica no cuestionar lo que ella dice ni de su vida, sino no coincidir con algunas cuestiones, pero sí entender de qué hablaba y entender en el contexto, porque no es ese contexto de ese momento, no tiene nada que ver con este. Podemos encontrar algunas cuestiones pero es una fuerza arrolladora, increíble y además con una idea muy clara de construcción del poder. El poder en el sentido de esa cuestión que es necesaria para poder transformar realidades. A mí siempre me gusta recordar que cuando fue el aniversario de los 60 años de la muerte de Evita, yo en ese momento era diputada nacional y tuve oportunidad de conocer a muchas mujeres que habían sido diputadas nacionales en esa primera elección en que las mujeres pudimos participar, pudimos votar. Pensemos que hace muy poco tiempo, en lo que es la historia, las mujeres no podíamos votar. Y si bien, bueno, pude conocer a Ana Macri, que falleció hace muy poquito, y otras mujeres, Nelida Miguel, pude compartir con ellas y reeditamos mi mensaje y lo presentamos. Y en eso os digo, nosotros en nuestra historia tenemos muchas mujeres, Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo, feministas, militantes, que buscaron esto, que tienen una historia de vida enorme, y que una de las cosas por las que peleaban era por los derechos políticos de las mujeres. Ahora, digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Evita logró que esto se diera? Y es porque entendió que tenía que construir poder político para hacerlo, porque ese debate se daba en el Congreso de la Nación. Entonces lo hizo territorialmente y Ana Macri contaba que ella estaba como delegada de Evita en Tucumán y un día la llamó y le dijo que se tenía que venir a la provincia de Santa Fe a armar el Partido Peronista Femenino. Era un partido donde los hombres no podían participar, tenían que tener autorización para hacerlo, solo mujeres. Y bueno, y Ana Macri fundó en la provincia más de 350 unidades básicas femeninas. Pensemos en ese momento lo que era y lo poco conocido que es esto, lo poco conocida que es esta historia y que lo pudo hacer una mujer con tanto amor, ¿no? Con tanto amor que fue Eva. Entonces es como que ahí, digamos, vemos todas las facetas que tiene y que lo pudo hacer en 33 años. Me encanta esa reflexión que haces acerca de cómo el amor también en esta referenta fue algo fundamental para el desarrollo incluso de la historia argentina, si se quiere. Y también, fuera de esta reflexión, estuvimos indagando un poco por ahí en otros referentes, si se quiere, y estamos escuchando en este momento lo que es tu canción favorita, si no me equivoco. Sí. ¿Qué sentís con esta canción? ¿A dónde te lleva esta canción? Me encanta porque es una versión, bueno, me gustan mucho Los Redondos, soy como muy ecléctica en la música, me gustan muchas cosas distintas, me moviliza, y en este caso es El Tesoro de los Inocentes, pero la versión de Dolores Solá y La Chicana. Y la letra, los arreglos, es como... Bueno, de hecho la elegimos con Marcelo, mi marido, el día que nos casamos elegimos esta canción porque la letra es muy linda, ¿no? Y justamente hablando del amor hay una parte que dice, no me voy a acordar ahora, pero si no hay amor, que no haya nada entonces, vida mía, no vas a regatear. Y me parece que eso es toda una definición. Porque lo que nos mueve, nos moviliza, si nosotros lo pensamos no desde el punto de vista romántico, del amor romántico, de lo que nos mueve, de la pasión, de lo que hace que digamos que todos los días pensemos en cómo vivimos, en lo que hacemos, que elijamos lo que hacemos, lo que llevamos adelante, creo que el amor es el motor para mí. Y hay algo que me parece muy importante eso, que es ese no vas a regatear, porque el amor no se regatea, digamos, no se pelea, no se busca, se construye, se alimenta, pero bueno, eso me gusta mucho. Bueno,
Un poco el tiempo nos corre, pero por supuesto agradecerte por haber aceptado la invitación. También preguntarte cómo te sentiste en esta entrevista un poco distinta a las que siempre has tenido, o por lo menos a las que siempre he visto tuyas. Bien, no, muy bien, Fede, y quiero agradecer al canal, a vos por la calidez y por supuesto al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad por generar estos espacios pero tan importantes. Así que felicitaciones y me encantó. Muchísimas gracias, Celia, por haber venido en esta ocasión. Muchísimas gracias a ustedes del otro lado. Muchísimas gracias a Santa Fe Canal y al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, que lleva adelante políticas públicas como estas y que tiene la decisión de poner a personas en espacios nuevos, a disputar el sentido común y a disputar lo que siempre se ha construido en formas clásicas. Hasta la próxima y nos encontraremos con una nueva persona y una nueva entrevista.